la Coparmex. Los apagones son producto de una política que dejó de invertir, que dio la espalda a las energías renovables y que no apostó por la colaboración público-privada. En un comunicado que hace la Confederación Patronal de la República Mexicana, hoy, justamente 8 de mayo del 2024, dice que y que les preocupa la crisis energética a la que califican sin precedentes por la que atraviesa el país, caracterizada por apagones detectados en 21 entidades debido al incremento en la demanda de energía causado por las altas temperaturas. Dice, esta situación no solo afecta el funcionamiento normal de las empresas mexicanas, sino que también pone en riesgo la seguridad y la vida de los ciudadanos ante las extremas condiciones climáticas. ¿Qué es lo que está pasando en el sistema eléctrico nacional? Ya les decía, esta tarde nuevamente ha entrado en emergencia, y para platicar sobre ello está con nosotros. Yo le agradezco siempre muchísimo la voluntad para hacerlo, Gonzalo Monroy, experto en energía y director general de GIMEC. Me da gusto saludarte, Gonzalo. Ana, muy buenas tardes, qué gusto platicar contigo. A ver, pues cuéntanos un poquito qué es esto de que el sistema eléctrico entre en emergencia y cuáles son las causas y, por supuesto, las consecuencias de esto. Claro que sí, mira, para traducirlo de la forma más sencilla, cuando el CENACE, que es el operador del sistema, el Centro Nacional de Control de Energía Eléctrica, se declara en emergencia operativa, lo que está diciendo es vamos a hacer apagones. Ujú. Y la forma en que lo hace es simplemente para administrar la demanda y no volar, no destruir buena parte del Sistema Nacional de Transmisión. Ahora, la pregunta es, ¿cómo llegamos aquí? Sí. Y la respuesta es relativamente sencilla, tiene muchísimo que ver con la ola de calor que inició el pasado viernes 3 de mayo y que se espera que continúe hasta el sábado 11. Hoy justamente hemos visto estas declaratorias de emergencia operativa, principalmente porque con esas altas temperaturas los hogares mexicanos han recurrido obviamente al aire acondicionado, los ventiladores, el famoso clima. Obviamente esto hace un incremento de la demanda que se ve todavía potenciado, Ana, cuando vemos que, por ejemplo, la industria agroalimentaria empieza también a subirle un poquito más a su consumo eléctrico, precisamente para la refrigeración, tanto de sus procesos como de sus productos. Claro. Por otro lado, como se mencionó en la conferencia mañanera y también en los comunicados que ha hecho el SENACE estos días, tiene que ver con la salida de operación de algunas plantas muy específicas en el norte y golfo del país. Y a eso también hay que sumarle incluso el elemento de la sequía que hemos visto. Las Sí. imágenes son dantescas en el lago de Pátzcuaro, Chapala, en muchísimos lugares. Obviamente esto ha hecho que la producción de energía eléctrica que viene de las hidroeléctricas sea extremadamente bajo. Los únicos lugares donde hay agua o están en buenos niveles es lo que vemos en Chiapas y Tabasco, las hidroeléctricas de Chicoaceno y Infiernillo, esas se mantienen muy bien, pero el resto del país están en niveles históricamente bajos. Cuando combinamos el elemento de una demanda que creció de manera súbita y esta caída de la generación eléctrica se rebasa precisamente, o en ese caso se disminuye por debajo del límite de 3% de reserva operativa, la diferencia que hay entre el suministro eléctrico y la demanda. Obviamente eso es lo que nos lleva a que el SENACE actúe de inmediato para Sí. la preservación del sistema y nos mande estos apagones en 21 estados de la República. Entonces, para la emergencia declarada hoy, también se esperan, supongo, en las próximas horas, nuevos apagones. Es muy posible que es exactamente lo que veamos, aunque también en algunas ocasiones hay variaciones de voltaje. Y eso se ve muy normal, por ejemplo, en lugares como el norte de la Ciudad de México, donde vemos, por ejemplo, los municipios de Cuautitlán Izcalli, Tutitlán, Tlanepantla, Naucalpan, que obviamente tienen zonas residenciales aledañas a zonas industriales. Sí. Lo que típicamente se ve es que cuando empiezan esos niveles de, bueno, en ese caso la demanda industrial que se va para refrigeración, para acondicionamiento, la variación de voltaje que se ve en estos lugares, como en muchos de otros de la República Mexicana, empieza a ser extremadamente considerable. Ahora, a mí me llama la atención el tema de que no haya un colchón, digamos, sobre el que la demanda pueda de pronto subir. Claro, subió súbitamente, nadie esperaba esta ola de calor, pero por otro lado estas olas de calor van a empezar a estar y a ser parte de nuestra vida por el tema de la crisis climática del planeta. Y me llama la atención que no haya un colchón, ¿no? Pues un parámetro, digamos, para que podamos navegar estas pequeñas crisis momentáneas
sin que tenga que haber apagones, ¿no? Y fíjate, estás apuntando en la dirección correcta. La realidad es de que en este sexenio, el del presidente López Obrador, exceptuando la planta solar allá en Puerto Peñasco, en Sonora, no se ha construido ninguna planta. Tenemos prácticamente lo mismo que teníamos en 2018-19. Todo lo que se mencionó ahora que fue con la compra de las plantas de Iberdrola, donde el presidente, el director de la CFE decían que no iba a haber apagones, pues la realidad es que solamente fue un cambio de dueño, un cambio de operador, pero no se agregó un solo megawatt adicional. Sí. Estás apuntando muy bien en términos también incluso de la poca o nula inversión que hubo en la transmisión eléctrica. Y déjame recordar un par de cosas que creo que son relevantes para la conversación. Uno, el año pasado, en junio del 2023, tuvimos una ola de calor que nos llevó también incluso a la demanda máxima por arriba de los 54.400 megawatts hora. Lo que Ujú. vimos ayer, por ejemplo, apenas estábamos en los 48.300, si mal no recuerdo. Obviamente, ¿dónde se perdieron toda esta capacidad? Claro. Como te mencionaba, gran parte tiene que ver con las hidroeléctricas. Ahora, por otro lado, también tenemos 9.000 megawatts que están ahí parados principalmente de generación de energía eólica y solar de productores privados, que este gobierno ha sido extremadamente hostil para que no se integren al sistema. Ahí es donde está precisamente el colchón que mencionabas o que le daría un poquito más de resistencia, más resiliencia Ya. al sistema eléctrico, pero la política tan restrictiva que se ha seguido, pues ahí tenemos el colchón sin utilizar. Que, de hecho, parte de la declaración de hoy el presidente López Obrador me parece que, sin decirlo, como suele ser su estilo, justamente habla sobre ello porque dice, nos tenemos que poner de acuerdo con las compañías privadas y asumo que nos tenemos que poner de acuerdo, pues es justamente con respecto a algo así, porque él dice que el 50% de la energía generada en México es generada por compañías privadas. Él lo dijo Sí, hoy. efectivamente, Ujú. efectivamente. Y fíjate, incluso aquí también hay que mencionarlo, ahorita también tenemos un problema de generación, pero cuando fue la tormenta invernal Uri en febrero de 2021, que Sí, fue cuando esta masa polar se estacionó en buena parte de Estados Unidos y que prácticamente congeló al estado de Texas, los precios del gas natural se dispararon y CFE dejó de comprar gas natural. Ahí, por ejemplo, ahí lo mismo, no tuvimos simplemente con qué alimentar nuestras plantas. así es. En ese mismo año, el 21 de diciembre, Día de los Inocentes, fue cuando fue esta famosa quema de pastizales, que a la postre resultó ser falso, donde ahí lo que falló fueron precisamente las líneas de transmisión. A diferencia de lo que pasó ayer, en esa ocasión, en diciembre del 21, fue un apagón generalizado desde Sonora hasta Quintana Roo, que duró aproximadamente 8 horas y media. Sí. Lo de ayer, afortunadamente, fue una cosa de media hora, de 40 minutos en caso más extremo, de una hora de apagones. Pero eventualmente todo lo que mencionábamos es de que no se han hecho las inversiones suficientes y necesarias para poderle dar esa estabilidad y solidez al sistema eléctrico mexicano. Bueno, ese es el sistema eléctrico que va a dejar el presidente López Obrador con su decisión, bueno, con sus varias decisiones en torno al tema eléctrico y energético en el país. Em, pero como platicábamos hace un momentito, Gonzalo, la crisis climática ahí está, la demanda de energía ahí va a seguir y va a seguir con estos picos de pronto por las olas de calor y está también todo el tema de la relocalización de las empresas que pues les exigen o exigirían muchísima energía pues para poder poner sus plantas en México. En fin, vienen retos enormes. ¿Qué pasa en el futuro cercano? Fíjate, ahí va a dejar una nota, si queremos llamarlo así, un poco más optimista. Tanto las candidatas punteras a la presidencia de la República, ambas reconocen la necesidad de hacer las inversiones que no se hicieron en este sexenio. Han hablado justamente de este impulso a las energías renovables, una, la del oficialismo más enfocado a que sea de la mano de la CFE o a través de la CFE, Xóchitl Gálvez más por el lado de dar esta apertura a las inversiones privadas, pero ciertamente están apuntando y reconociendo el problema para solucionarlo, ya no solo para utilizar o aprovechar la oportunidad que se está dando del nearshoring, pero también simplemente para mantener las luces prendidas en los hogares mexicanos, cosa que no está pasando en este momento. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Las próximas horas, supongo, Gonzalo, son cruciales para ver cuál es el resultado, digamos, de esta segunda llamada de emergencia, ¿no? Efectivamente, aquí tenemos que ver esta parte que no le sorprenda a nadie si de pronto es
las luces empiezan a no ser tan brillantes como en otras ocasiones, pero quizás también vale la pena incluso mencionarlo, Ana. Mucha gente ha preguntado, ¿es que se van a quedar hospitales sin luz? Bueno, también hay que decirle. Típicamente cuando el SENACE hace estos cortes, lo primero que se va es toda la parte rural y Mm, después vienen los hogares mexicanos. Lugares estratégicos o de seguridad nacional como centros penitenciarios y también hospitales son a los que trata de no moverse o no quitárseles la energía ok. eléctrica. Muchos de ellos obviamente tienen sus plantas de respaldo, pero son a los que se les trata de preservar en todo momento el suministro eléctrico. Pues vamos a estar pendientes y evaluando. Gonzalo, por lo pronto, muchísimas gracias por conectarte con nosotros y por platicar siempre. Gracias. Claro que sí, Ana, te mando un tremendo abrazo a ti y a todo tu público. Igualmente, un abrazo de vuelta. Gonzalo Monroy, experto en estos temas energéticos. Las 6 de la tarde con 20 minutos, 5543-77125. Rápidamente nada más decirles...